Muchas gracias. Bienvenido, fiscal. Yo me quiero referir en esta oportunidad que tengo a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, por una razón muy simple. Desde mi punto de vista, es una de las partes que en lo personal yo veo más débil en el equipo de la Fiscalía, por sus resultados, por sus avances y porque impacta en otra área que es fundamental para este Congreso, que es la ASEG, y que pareciera que los avances y los trabajos que pudiera tener la Auditoría Superior del Estado no encuentran eco o avance en la Fiscalía. Y voy a referirme en casos concretos al tema, fiscal. Y agradezco las preguntas que me contestaron, algunas me quedaron dudas que son sobre este tema y las pondré aquí sobre la mesa. En cuanto a las carpetas de archivo temporal que vienen de trabajos de la SEG, me dijeron que no había ninguna en archivo temporal. Entonces, bueno, supongo yo que es porque no hay delito o porque prescribieron. Pero luego me surge otra duda más. Revisando el informe de la SEC 2021, en las páginas de la 115 a la 119, habla el informe de 50 carpetas archivadas. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Se coordinan para mejorar estos procesos? Esa sería una primera, fiscal. Perdón, ¿contesto o va a hacer alguna otra, señor presidente? Bueno, si quiere leo las otras. Correcto, adelante. Después, de la misma Fiscalía de Combate a la Corrupción, en el tema de los mecanismos de solución alternativa, que en su informe habla de 20.128 asuntos reportados, solo 10 fueron arreglados vía un mecanismo alternativo. Y entiendo que no depende tanto de la Fiscalía, sino de las partes, pero esto se debe también a la carga excesiva de trabajo de la Fiscalía, al poco personal que tienen, o hay otra razón. Y en ese mismo tema, en el asunto de cuánto se ha recuperado de lo que se pretendía recuperar, que son 173 millones de pesos, y en el informe hablan de 1.748.326, que es el 1.01. ¿Cómo se podría fortalecer este proceso en la Fiscalía? Y después hay una variación entre los datos que nos da la Fiscalía con las que reporta la ASEC en su informe, respecto de carpetas de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En el caso de la ASEC se habla en esas páginas que ya había citado, que tiene 2 que se atendieron por mecanismos alternativos, 8 judicializadas, 6 acumuladas, 50 archivos, 2 consignadas, 2 remitidas por incompetencia al ámbito federal, 7 reservadas y 1 en suspensión y 186 en trámite. Y los temas y los datos que da la Fiscalía son el total de investigaciones en etapa inicial 229, vinculación a proceso 6, no ejercicio de la acción penal 37. Y después hay, en cuanto a cuántas carpetas de investigación de la Fiscalización Especializada se han judicializado, habla de 8, y ahí coincide con el de la SEG, que son 8. No sé si solo sea ese tema donde tiene resultados medibles la Fiscalía Anticorrupción y no en otros espacios de investigación o en otros espacios de la estructura estatal. Esos serían los comentarios, fiscal. Sí, claro que sí, diputado, con mucho gusto. Bien, primero creo que es valioso que pueda comentar que, por supuesto que el ASEC, una vez que lleva a cabo su trabajo de investigación, que
hace la detección de un posible hecho delictuoso, lo somete a esta soberanía para efecto de que se nos pueda dar vista, y cuando así se acuerda es cuando recibimos la denuncia respectiva. Bien, dicho esto, que así acontece la mayoría, por no decir todos los casos, es entonces cuando nosotros iniciamos una carpeta. Ahora bien, ¿ello qué implica? Bueno, pues implica que al iniciar la carpeta tenemos que corroborar los hechos que allí se nos manifiestan para todos los efectos. Y hay casos en los cuales ha sido dable, a la luz del derecho, que se puedan llevar a cabo a través de algún mecanismo alternativo de solución, o bien a través de alguna salida alterna. Y ello ha acontecido en los casos que hemos mencionado. Sí comentar, quizás no sé si fue en el momento, usted hacía referencia a algunos archivos temporales que no se habían tenido. Nosotros hemos hecho referencia a archivos definitivos, sí, y en efecto los archivos temporales en este rubro los hemos tratado de evitar para efecto de que se pueda definir de manera que exista una resolución de fondo al respecto de cada uno de estos casos. De ahí que los casos en los cuales nosotros hemos encontrado elementos para poder judicializar, pues se ha llevado a cabo y se ha judicializado y se ha estado en proceso, inclusive algunos ya con las sentencias que se hemos podido comentar, y ciñéndonos al periodo que se nos informa con la numeralia que usted bien ha mencionado. Pero sí, ¿en cuáles estamos atendiendo los medios alternos de solución? Exclusivamente los que nos marca la ley. Porque inclusive si nosotros como Ministerio Público no lo hacemos, una vez que llevamos el caso ante el juez, es decir, que lo judicializamos, el juez, una de las cosas que va a advertir de manera inicial es que si no intentamos el procedimiento de manera inicial, nos va a obligar a hacerlo, y entonces se tiene que hacer de manera inicial. Y claro que esto, en los casos en que se ha sido dable, se ha acontecido, y si ha llegado a un acuerdo restaurativo, reitero, en los casos en los que cuales legalmente es posible, se ha llevado a cabo. Pero no es una decisión discrecional, más bien es una decisión que se tiene que llevar conforme al nuevo sistema de justicia, y por supuesto también a la parte restaurativa. También hay que decir que algunos casos, como bien se ha plasmado en los archivos definitivos, pues es en aquellos en los cuales sí se advirtió lo que parecía una irregularidad, que finalmente recayó en una cuestión administrativa y no penal, una falta de acreditación, una falta de solventación de algún requerimiento, pero no así en un acto delictivo como tal. Y eso ha quedado plasmado en cada uno de los 37 archivos definitivos que hemos mencionado, y de los cuales, por supuesto, tenemos la obligación de notificar muy puntualmente al órgano respectivo, pues para todos sus efectos. En caso que se esté en desacuerdo con lo que ahí se está plasmando, se pueda impugnar ante el órgano jurisdiccional. Además de que antes de que se asuma la determinación definitiva, siempre se manda preguntar a quien nos hizo la denuncia sobre algunos elementos probatorios, más algunos datos de prueba más que se tuvieran que ofrecer antes de poder decidir de manera definitiva. Y bueno, de todo ello que estoy diciendo, y en cada uno de estos casos está el registro respectivo en las carpetas de investigación, y algunas que también se aperturaron todavía como averiguaciones previas de algunas administraciones pasadas. Pero en todos ellos, que como usted bien lo refirió en la numeralia respectiva, así ha acontecido, señor diputado. Gracias, diputado.